Un saludo a todos los presentes. Soy Rafael García Maíquez de la Universidad de Valencia. Trato a través de esta breve intervención que voy a tener con todos vosotros ilustraros sobre algún aspecto sobre la iconografía de la Trinidad, en concreto el tipo iconográfico del Trono de Gracia. El siglo XII es un momento en el que se constituyen los principales tipos iconográficos sobre la Trinidad. Entre estos se define el Trono de Gracia. Este tipo iconográfico sobre la Trinidad es la combinación de los siguientes elementos. En primer lugar, Dios Padre, cristomorfo, o bien como anciano, de acuerdo con la visión del libro de Daniel, normalmente sedente y solo ocasionalmente de pie. En segundo lugar, Cristo crucificado, sostenido con sus manos, o bien entre sus rodillas, presentado para la contemplación por el espectador. Y en tercer lugar, la paloma, símbolo del Espíritu Santo, según una posición variable en cada caso. Lo podemos ejemplificar a través de uno de los ejemplos más antiguos, como es esta página de los evangeliarios de Sant Miquel de Cuixà, en Perpinyà, en la Cataluña francesa, en la biblioteca municipal. Otros ejemplos que nos pueden servir para advertirlo, puesto que el Trono de Gracia está presente en todas las modalidades de las artes visuales, es esta miniatura de un evangeliario conservado en la Biblioteca Municipal de Lyon. Asimismo, lo podemos ver a través de ejemplos, en este caso un ejemplo muy sublime, muy poco conocido, que es la Trinidad de Aguinaga, una pequeña localidad del municipio navarro de Iza, en Navarra, en cuya iglesia parroquial tenemos esta Trinidad románica. Esta Trinidad presenta una particularidad muy especial, que es la siguiente: el Espíritu Santo surge, por así decirlo, de las dos bocas del Padre y del Hijo, para expresar precisamente esta cuestión tan importante, esta discusión teológica tan importante en la Edad Media, como era la discusión sobre el filioque, es decir, la procesión del Espíritu Santo, tanto del Padre como del Hijo. Otros casos tenemos al Padre Eterno en forma del anciano de los días, que ya les he dicho que esto procede de la visión del libro de Daniel, puesto que lo normal en la Edad Media es figurar al Padre de forma cristomorfa. Lo tenemos, por ejemplo, en esta letra G miniada del Gloria Tibi Trinitas, de un libro de coro iluminado, por parte del maestro de la Ricardiana Lactantius, de la segunda mitad del siglo XV, conservado en el Metropolitan Museum de Nueva York. También podemos tener el caso de este trono de gracia, de esta Trinidad, del pintor Valentí Montoliu, del siglo XV, esta tabla que se conserva en el Museo Diocesano de Tarragona. Aquí vemos a la Trinidad, vemos al Padre, de modo como anciano de los días, sostiene al Cristo crucificado, envuelto por una gloria muy curiosa y muy bella al mismo tiempo, una gloria de serafines, cuyas tonalidades, por así decirlo, van degradándose en el sentido de incandescencia por estar en torno al trono de Dios, y con la particularidad interesante de disponer también a San Francisco identificado como como Padre Seráfico, como uno de los serafines. Otros casos son, por ejemplo, ya en el Renacimiento, el Trono de Gracia de la Trinidad famosa de Masaccio, en la iglesia de Florencia de Santa María Novella, obra de Masaccio, en donde Cristo ya no está sedente, Cristo está de pie. Aparecen también, digamos, las personas del Calvario, la Virgen y San Juan, y en un extremo, por así decirlo, exterior,
figurando estar fuera del espacio íntimo del Calvario, están presentes los dos donantes. Bien, es un tipo iconográfico que verdaderamente fenece, por así decirlo, en el Renacimiento. Uno de los últimos casos podría ser el Trono de Gracia de Sandro Botticelli, la famosa Pala delle Convertite, unas monjas de Florencia, que hoy se conserva en Londres. Bien, todo tipo iconográfico lo tenemos que explicar también a partir de qué significa la expresión y al mismo tiempo también cuáles son las fuentes literarias que lo soportan. Bien, en cuanto a la expresión trono de gracia, debemos tener presente que el nombre trono de gracia o sedes gratiae aparece por primera vez en una medalla del escultor germano Peter Dell, el Viejo, en el siglo XVI, con la inscripción Gnadenstuhl al pie. Lo podemos ver aquí, en esta imagen que les presento. Se trata de un despliegue verbovisual de Marchamo Protestante sobre la doctrina cristiana de la salvación, cuyo eje es el trono de gracia. La expresión no será tampoco corriente entre los historiadores del arte del siglo XX. Pero hay que explicar también qué sentido podía tener, y para poder explicar el sentido necesitamos el recurso o el concurso de las fuentes literarias. De entrada debemos tener presente, y esto lo señaló ya el estudioso Germán de Pamplona, que la expresión trono de gracia está en un texto paulino. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia a fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno auxilio, de la carta de San Pablo a los Hebreos. En el pasaje, Pablo se refiere a la palabra como espada cortante que escruta los sentimientos y pensamientos del corazón, no habiendo para ella criatura invisible, de modo que los cristianos deben mantenerse firmes en la fe, teniendo como valedor a Cristo, que es conocedor de las debilidades humanas, por haber participado también de lo humano, excepto en el pecado. Cristo adquiere de este modo, conjuntamente, el papel de víctima y juez, y la imagen del trono de gracia reúne ambas facetas. Para Germán de Pamplona también se pueden poner en relación con el trono de gracia otros textos de origen neotestamentario. Por ejemplo, el texto del Apocalipsis, que refiere al Padre sedente en el trono y al Cordero sacrificado, participante también del trono, cuando dice lo siguiente: entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 seres y de los ancianos un cordero como degollado. El cordero se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres y los 25 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. También pone en relación el texto de Lucas. En el momento antes de morir, Cristo entrega su espíritu en manos del Padre y dice, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu, y dicho esto, expiró. Bien, de acuerdo con este segundo pasaje, Pamplona justificaría la representación del alma de Cristo acogida por el Padre tras el episodio de la cruz, asunto que establecería visualmente el trono de gracia mediante la imagen del crucificado, su espíritu, sostenida por el Padre tras la culminación del acto redentor. Por último, debemos poner de relieve también ciertas relaciones, en este caso veterotestamentarias, que estableció el estudioso francés François Boisflux, que propone una fuente veterotestamentaria de la siguiente índole. La sangre derramada como fuente de gracia tiene como tipo la sangre, tipo prefigura, la sangre del novillo y del macho cabrío sacrificados, con que se rociaba el propiciatorio del Arca de la Alianza y purificaba el santuario de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeldías en todos sus pecados. Dice así el Levítico.
El Padre, sedente sobre su trono como gran sacerdote y como juez misericordioso, presenta los méritos de Cristo como fuente de gracia. La sangre derramada sobre la cruz como nuevo propiciatorio para el perdón de los pecados. El sentido, pues, es la salvación cristiana. El Padre, en majestad, presenta al crucificado como signo universal de salvación, de acuerdo con la carta a los Romanos de San Pablo, como nueva serpiente de bronce de los números, según lo expresó también Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna, nos dice el Evangelio de San Juan. Muchísimas gracias. Gracias por toda vuestra atención y espero que en un futuro podamos coincidir en otros eventos alrededor del concepto de la iconografía cristiana.